Buen día, hermanos, quería compartir el devocional del día de hoy. Seguimos con el estudio de Efesios, esta hermosa carta escrita por Pablo desde la prisión. Les invito a tomar sus Biblias y buscar en el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Dice el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo, en esta segunda parte de la carta, donde habla de nuestras responsabilidades, ¿sí? La primera sección habló de los privilegios. En la segunda sección habla de las responsabilidades que tenemos. Nos dice que somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual, que nos redimió, nos perdonó los pecados, ahora somos sus hijos y nos pide que andemos como hijos de luz. Nos dice que tenemos que tener la unidad en la iglesia, ¿sí? Tanto en el servicio como en cada miembro edificándonos unos a otros y creciendo en conjunto. Nos habló también de cómo debe estar el orden en la casa, ¿sí? En el hogar cristiano, que debemos tener lazos fuertes, debemos ser responsables. Habló del trabajo también, de cómo los amos tienen que corresponder y cómo los siervos deben actuar frente a sus amos. Pero todo eso, Pablo va a terminar esta carta hablándonos de la guerra espiritual que hay en medio de todo eso. Hay bendición, hay armonía, hay orden de parte de Dios, pero todo eso va a ser atacado continuamente por las fuerzas oscuras, por Satanás, por el mundo y por nuestra carne. Es por eso que Pablo no quiere terminar su carta sin antes advertirnos y exhortarnos a estar firmes. Empieza esta sección por lo demás, ¿sí? Pablo está cerrando su carta y está llegando a una parte importante, que tenemos que cuidar esa unidad, cuidar esos lazos en la familia y también el comportamiento en nuestro trabajo. Estoy grabando desde el Bolsón y cuando llegamos vimos la hermosura de las montañas, los verdes, pero todo eso se vio opacado por una gran nube de humo. Y me hacía pensar en este pasaje, porque las bendiciones de Dios todos las queremos, deseamos eso que Cristo logró en la cruz, esa unidad, pero muchas veces se ve opacada porque no batallamos con las fuerzas que nos da Dios, con la armadura de Dios, y entonces no se está cumpliendo en nosotros lo que dice Pablo anteriormente. No hay unidad en la iglesia porque no tomamos la armadura de Dios. No hay lazos fuertes en la familia porque no tomamos la armadura de Dios. Los hijos contra los padres, los esposos peleados entre sí, y así no hay crecimiento. Y eso es porque muchas veces perdemos el foco de que estamos en una guerra espiritual, que continuamente, a cada instante, están batallando contra nosotros. Por eso la exhortación de Pablo a estar fuertes en el Señor, fortaleceos en el Señor. Lo que está diciendo, háganse fuerte. Los cristianos deben continuar permitiendo que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Ya nos dio vida, ya somos hijos de Dios, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo en esta guerra espiritual continua que tenemos por delante. Lo que habla esta frase, fortaleceos en el Señor, es el poder de Dios fluyendo a través de sus hijos, a través de los creyentes. Hay una actividad de Dios a través del Espíritu Santo, pero también hay una decisión de cada hijo de Dios de estar firmes. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que hacemos los cambios, que nosotros somos los que debemos estar firmes, pero la fortaleza no es nuestra. Este versículo, el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su armadura, no la nuestra, es su fuerza, no la nuestra. Si bien tiene que estar el deseo en nosotros de estar firmes, de no dejarnos engañar, de guardar la unidad, de guardar los lazos fuertes en la familia, de tener un correcto obrar en
nuestro andar diario, en nuestro trabajo. No tenemos que olvidar que en todo dependemos de Dios, no son nuestras fuerzas. El versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, es un imperativo, es un sentido de urgencia. No es algo opcional para algunos, no es para los líderes de la iglesia, es para todos los creyentes. Para eso necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de tomar toda la armadura y aprovecharnos de eso que Dios pone a nuestro alcance. No es de algunos, es de todos. Y tenemos que aplicarlo a nuestro diario vivir. Dice Efesios que Dios nos hizo nuevas criaturas. Hay un hombre nuevo en nosotros, pero eso no quita que no esté el viejo hombre. Continúa ese viejo hombre llevándonos al pecado y a las cosas que no le agradan a Dios. Por eso la lucha es continua. Por lo tanto es una orden. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y los verbos que usa Pablo habla de una batalla y una lucha continua. Nuestros enemigos son reales y esta lucha es real, la que menciona Pablo. Y los cristianos somos constantemente atacados por Satanás, el mundo y nuestro pecado. Por eso, ¿contra qué batallan? Y ellos buscan desunión. Cuando Cristo nos hizo uno mediante la cruz, matando toda enemistad, el enemigo quiere aún que vivamos en desunión. También el enemigo busca el pecado personal en cada uno de nosotros. Dice Pablo que somos santos porque Dios nos colocó en esa posición, pero el enemigo va a buscar que nosotros tengamos pecados ocultos, prácticas de pecado. Pablo nos recuerda en el versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchas veces los enemigos se presentan en forma de carne y sangre, pero debemos recordar que son utilizados por nuestro adversario. Por eso Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra el pecado, contra este sistema y contra Satanás que dirige este sistema. En el versículo 13 vuelve a insistir Pablo: tomad toda la armadura de Dios, es decir, no una parte, sino que es necesaria toda la armadura de Dios. Pablo es insistente, pero es necesario que entendamos que tenemos que proveernos de las únicas herramientas capaces para resistir y vencer al enemigo. Esta frase de Pablo, estar firmes, no es una impasividad, sino resistencia y firmeza en proseguir frente al ataque. Pablo está hablando en términos militares y es el encontronazo entre las dos fuerzas que se disputan un mismo territorio. Por un lado, la carne, y por otro lado, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo general, este pasaje se divide en los versículos 10 al 13, donde vemos que Pablo exhorta a sus lectores a colocarse la armadura provista por Dios, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo. En los versículos 14 al 17 describen con detalle la armadura de Dios, y en los versículos 18 al 20 habla del contacto vital que debe tener el soldado con su capitán para recibir poder y para recibir dirección. Por lo tanto, en la meditación de esta mañana, de este día, ¿tenemos toda la armadura de Dios? Si hay pecado en nosotros, hay una práctica constante de pecado, es porque no tomamos toda la armadura de Dios. Porque nos creímos la verdad de Satanás de que puede haber pecado en nosotros, de que somos humanos y está bien cometer algunos pecados. No hay unión entre los creyentes, es porque no tenemos toda la armadura de Dios. No hay unión en la familia, es porque no tenemos toda la armadura de Dios. Es mi deseo que al meditar en estos versículos nos demos cuenta de la importancia que es de estar atentos en esta batalla espiritual y que tenemos esta armadura de Dios que no es inalcanzable y, como dije, no es para algunos, que es una orden, vestidos de toda la armadura de Dios. Es esa actitud resuelta de tomar y colocarse toda la protección provista por Dios. Esta imagen quizás Pablo la contempla desde la cárcel. Recordemos que él estaba preso y por lo tanto había un soldado siempre atado a él. Entonces había un relevo cada 4 o 6 horas. Entonces este soldado quizás se había despojado de algunas armaduras, pero cuando tenía que retirarse de ese lugar
debía colocarse primero el cinturón, después la coraza, después las botas, las sandalias, la espada en su vaina, el casco y por fin el escudo, listo para una inspección reglamentaria y de vuelta al cuartel. Sin todo eso, o sin algo de todo eso, no estaría en condiciones de marcharse, ni mucho menos poder hacer frente a un enemigo. Por tanto, nosotros tenemos que entender que debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. Que no sea simplemente una linda metáfora que tomó el apóstol Pablo, sino que seamos conscientes de que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar también a la iglesia, porque todos sus hijos estamos bajo ataque. Que tengan un hermoso día.